La psicología del logro por Brian Tracy. Lección 3: Cómo reprogramar tu mente para el éxito. Reestructuración de creencias y hábitos mentales. En esta lección vamos a explorar cómo programar conscientemente la mente para el éxito, comenzando por el fortalecimiento de la autoestima. Analizaremos la importancia de seleccionar un grupo de referencia adecuado, capaz de reforzar el crecimiento personal y profesional. Estudiaremos 5 pasos específicos para modificar la estructura de creencias, permitiendo que la persona obtenga lo que desea en lugar de reproducir aquello que teme. Aprenderemos cómo desarrollar nuevos patrones de pensamiento y acción, sustituyendo hábitos mentales limitantes por conductas orientadas al logro. Asimismo, veremos cómo aplicar de manera práctica la afirmación y la visualización, con el objetivo de crear deliberadamente las cualidades mentales y de carácter que cada persona desea desarrollar en su vida. Ahora comencemos a reprogramar la mente para alinearla con el éxito que deseas alcanzar. Programe su mente para el éxito. En esta sesión vamos a hablar de cómo programar la mente para el éxito. Sabemos, a partir de las sesiones anteriores, que nos convertimos en aquello en lo que pensamos y que todo lo que somos ahora, en este preciso momento, es el resultado acumulado de todo lo que hemos pensado hasta hoy. También sabemos que todo lo que somos o llegaremos a ser surge como consecuencia del contenido de nuestra mente, que no alcanzamos nuestros destinos ni materializamos nuestros futuros mediante el esfuerzo físico en sí mismo. Siempre es a través de lo que hacemos con nuestra mente. Y todo aquello que hacemos para mejorar la calidad de nuestro pensamiento debe, por extensión, mejorar la calidad de nuestra vida. Así que hagamos un breve repaso de algunas de las leyes mentales de las que hemos hablado hasta ahora y luego mencionemos 2 más, junto con 2 factores que resultan críticamente importantes para reprogramar nuestra mente. La primera ley es la ley de la creencia, que afirma sencillamente que aquello en lo que creemos con sentimientos se convierte en nuestra realidad. Si deseamos cambiar nuestra realidad, debemos cambiar nuestras creencias acerca de nosotros mismos en relación con esa realidad. Si albergamos creencias limitantes sobre nosotros, estas se cumplen para nosotros, independientemente de que estén basadas en hechos o en ficciones. La segunda ley es la ley de la expectativa, que sostiene que aquello que esperamos con confianza se convierte en nuestra propia profecía autocumplida. Por eso es absolutamente esencial que esperemos de manera constante lo mejor de nosotros mismos y lo mejor de cada situación. Observamos que los hombres y mujeres más exitosos adquieren el hábito de desarrollar una autoexpectativa positiva. Fabrican de manera continua sus propias expectativas para mantenerse positivos y para mantener sus profecías autocumplidas alineadas con lo que desean lograr, y no con aquello que temen. La tercera ley es la ley de la atracción, que afirma que inevitablemente atraemos a nuestras vidas a las personas y circunstancias que armonizan con nuestros pensamientos dominantes. Si queremos atraer personas diferentes y circunstancias distintas, debemos cambiar nuestra manera de pensar. Nuestros pensamientos son como una forma de energía electromagnética que irradia desde nosotros y atrae de vuelta, como un imán, a aquellas personas y circunstancias que vibran en la misma sintonía. La cuarta ley es la ley de la concentración. La concentración es extremadamente importante. Esta ley dice que aquello en lo que nos detenemos conscientemente crece en nuestra experiencia. Es como si nuestros pensamientos fueran regados y fertilizados por la concentración continua. Si queremos que una planta crezca, necesita fertilizante, agua, nutrientes y cuidados. Del mismo modo, si queremos que algo crezca en nuestra vida, necesitamos concentrarnos en ese pensamiento o en esa imagen hasta que se manifieste en nuestra realidad. La siguiente ley es la ley de la sustitución, que establece que la mente consciente solo puede albergar un pensamiento a la vez, ya sea positivo o negativo. Si deseamos tener experiencias positivas en nuestra vida, debemos mantener nuestra mente consciente enfocada en cosas positivas, en eventos positivos, en circunstancias positivas. En el maravilloso libro de James Allen, As a Man Thinketh, como el hombre piensa así es su vida, se dice que la mente se parece mucho a un jardín. Y, como en un jardín, en ella crecerán o bien malas hierbas o bien flores. Pero si no plantamos deliberada, consciente y voluntariamente flores, las malas hierbas crecerán de manera automática. Las malas hierbas no necesitan estímulo alguno. No necesitan nutrición, ni fertilizante, ni siquiera deshierve. Simplemente crecen. Es decir, nuestra mente tenderá a llenarse de preocupaciones, miedos y ansiedades, a menos que la llenemos de forma consciente y deliberada con pensamientos, como si fuera un vacío. La mente no permanece vacía durante ningún periodo de tiempo.
Si no la llenamos conscientemente con pensamientos coherentes con la persona que queremos ser, con las características y atributos que deseamos tener, lo que obtendremos serán malas hierbas. Y la razón por la que la mayoría de las personas son tan infelices en la vida es que su mente está llena de malas hierbas. Así de simple. Los dos factores importantes son el pensamiento y el sentimiento. El sentimiento es, por así decirlo, el proceso activador de la mente. Cada pensamiento que deseamos llevar a nuestra realidad debe estar cargado o activado por una emoción. Una emoción de deseo, una emoción de amor, una emoción de entusiasmo. Un pensamiento sin sentimiento no genera una reacción en nuestra vida. Un sentimiento sin pensamiento no genera una dirección. Por lo tanto, pensamiento y sentimiento deben combinarse. La siguiente ley es la ley de la práctica o ley de la repetición. Sabemos que si deseamos desarrollar una habilidad motora o mecánica, si queremos aprender a escribir a máquina, a jugar tenis, a esquiar o a hacer cualquier cosa que requiera nuestro cuerpo físico, primero debemos aprender la habilidad y luego practicarla una y otra vez hasta que se vuelva automática. Cada actitud, pensamiento o valor que tenemos es un patrón habitual de pensamiento, ya sea positivo o negativo. Y si queremos cambiar patrones negativos por patrones positivos, debemos practicar los positivos una y otra vez. Si deseamos vernos y pensarnos como personas positivas, constructivas, orientadas al logro y con visión de futuro, debemos pensar en nosotros mismos y concentrarnos en esa imagen de manera constante. Al hacerlo repetidamente, así es como practicamos hasta que se convierte en un hábito. Las personas positivas no necesitan recordarse a sí mismas que deben ser positivas al levantarse por la mañana. Son positivas porque han pensado de manera positiva durante tanto tiempo que se ha convertido en un hábito natural. Es un hábito para ellas ser optimistas. Es un hábito buscar lo bueno en cada situación. Es un hábito responder de manera positiva a los demás. No necesitan hacer ningún esfuerzo. Lo han hecho tantas veces que se ha convertido en una respuesta automática. Y todo nuestro futuro depende de los hábitos que formamos, especialmente de los patrones habituales de la mente. Como se suele decir, forma buenos hábitos y conviértelos en tus maestros. Y, finalmente, la ley de la relajación. La ley de la relajación dice, de manera muy simple, que en todo trabajo mental el esfuerzo se derrota a sí mismo. En el trabajo físico, si queremos partir un trozo de madera o clavar un clavo en un bloque, cuanto más fuerte golpeamos, más rápido partimos la madera y más rápido clavamos el clavo. Sabemos, entonces, que en el mundo físico, cuanto mayor es el esfuerzo, cuanto más duro trabajamos, mejores resultados obtenemos. En el mundo mental, sin embargo, ocurre exactamente lo contrario. Y esta es una distinción absolutamente crítica. Cuanto menos nos esforzamos, más rápido cambia nuestra mente y nos convertimos en las personas que queremos ser. Cuanto más nos relajamos y creemos con confianza y esperamos que aquello que deseamos llegue a nuestra vida cuando estemos preparados, más rápidamente llega. Cuanto más empujamos, cuanto más forzamos, menos éxito obtenemos. Y si intentamos que las cosas sucedan fuera de su debido tiempo, invariablemente provocamos una crisis en nuestra vida. Si intentamos que las cosas ocurran demasiado rápido o demasiado lento, especialmente en el trabajo mental, generaremos un enorme estrés y caos en nuestra vida. La respuesta, entonces, es simplemente relajarse, creer con confianza, pensar y concentrarse en lo que queremos que suceda, mantener la mente enfocada en el lugar al que queremos llegar y esperar con plena confianza que, exactamente cuando estemos listos, aquello que deseamos llegará a nosotros. Cambia tu forma de pensar, cambia tu vida. Vamos a hablar del proceso de cambiar nuestros pensamientos, de las distintas cosas que podemos hacer para transformar nuestros pensamientos y nuestros patrones de hábito, nuestros hábitos mentales, de negativos a positivos. Sabemos que siempre nos ganamos la vida de una manera coherente con nuestro autoconcepto. Sabemos que siempre nos comportamos de una manera coherente con nuestro autoconcepto. Sabemos que todo nuestro desempeño está vinculado a nuestro autoconcepto hasta este momento. Y también sabemos, de manera alentadora, que todo ser humano se encuentra en un estado continuo de devenir. De hecho, existe una subrama de la psicología llamada la psicología del devenir. La psicología del devenir afirma, sencillamente, que nadie permanece igual durante ningún periodo de tiempo. Estamos en constante evolución y crecimiento como seres humanos, convirtiéndonos en algo distinto, mejor, más pleno. Siempre estamos cambiando en la dirección de nuestro yo ideal.
Siempre estamos cambiando en la dirección de nuestros pensamientos dominantes y de nuestras metas dominantes. Nuestro trabajo en este proceso consiste en mantener con absoluta claridad en nuestra mente a la persona que nos gustaría ser y los objetivos que nos gustaría alcanzar. Y, al hacerlo, comenzamos a movernos de manera irrevocable hacia ellos. Exactamente igual que una nave espacial se dirige hacia una estrella lejana y luego queda atraída por la gravedad de esa estrella, acelerando cada vez más en su camino hacia ella. Existen dos hábitos mentales que debemos evitar cuidadosamente si queremos seguir creciendo y evolucionando hacia el pleno desarrollo de nuestro potencial. El primero es lo que se denomina homeostasis. La homeostasis es la condición de aferrarse al statu quo. Es la falta de voluntad para soltar el pasado. Es el deseo de mantener las cosas exactamente tal como están. Sabemos que la idea misma del cambio resulta intimidante. Y muchas personas, en lugar de permitirse fluir, cambiar, evolucionar, crecer y convertirse en seres humanos más realizados, se atrincheran con rigidez, clavan los talones en el suelo y frenan el futuro, manteniendo su mente fijada de manera inflexible en lo que son y en dónde están hoy, sin avanzar en absoluto. Por lo tanto, para cambiar nuestro autoconcepto, una de las primeras cosas que debemos aprender es que tenemos que estar dispuestos a dejar ir a la persona que hemos sido y a convertirnos en la nueva persona, haciendo esfuerzos deliberados en esa dirección. La segunda afección que debemos evitar es lo que se conoce como psicoesclerosis. La psicoesclerosis es el endurecimiento de las actitudes. Se manifiesta cuando nos volvemos rígidos en nuestro pensamiento, cuando nos tornamos inflexibles y dogmáticos, y no permitimos que ningún tipo de cambio entre en nuestra vida. Una vez más, clavamos los talones mentalmente e intentamos contener la marea. Estas dos fuerzas, la psicoesclerosis y la homeostasis, o lo que se llama el impulso homeostático, la negativa a cambiar, nos retienen. Pero lo único que hacen es mantenernos atrapados en nuestras viejas células rígidas y prohibir nuestro crecimiento. Para seguir creciendo, tenemos que soltar. Tenemos que decidir cambiar nuestra manera de pensar desarrollando nuevos patrones habituales de pensamiento acerca de nosotros mismos. Desarrollar nuevos hábitos mentales no es tan difícil. Basta con algo así como entre 10 y 21 días para crear patrones completamente nuevos de pensamiento. Y lo hacemos pensando, hablando y actuando de manera continua de forma coherente con la persona que nos gustaría ser, con los atributos y las características que deseamos tener. Existen varias técnicas que podemos utilizar para avanzar hacia nuestra persona ideal. En primer lugar, debemos formar una imagen mental clara de cómo seríamos y cómo nos comportaríamos con esas nuevas características y atributos. Si, por ejemplo, queremos ser más pacientes, amables y afectuosos con nuestra familia, entonces construimos una imagen muy clara de nosotros mismos siendo pacientes, amables y amorosos. Observamos esa imagen y la utilizamos como nuestro mecanismo de orientación, como nuestra fuente de dirección. Un haz guía en el que nos enfocamos e intentamos mantenernos alineados. Del mismo modo, si queremos desarrollar capacidad de liderazgo, o la habilidad de tomar decisiones, o una mayor autoconfianza, comenzamos a pensar en nosotros mismos como si ya poseyéramos esas cualidades y características. Empezamos a observar a otras personas que tienen esas cualidades y características, y nos visualizamos actuando de esa manera. A medida que hacemos esto, comenzamos a cambiar nuestra autoimagen, sustituyendo la imagen que tenemos en la mente del individuo con patrones de hábito negativos por una nueva imagen de nosotros mismos con los patrones positivos que deseamos desarrollar. Este, por cierto, es el modo en que desarrollamos todos los nuevos hábitos de pensamiento, pensando de manera constante en nosotros mismos en términos de las nuevas características, las nuevas cualidades y las nuevas capacidades, y dejando de pensarnos como personas limitadas por cualidades y rasgos restrictivos. Afirmaciones positivas que mejorarán tu autoestima. Existen 3 métodos que podemos utilizar para acelerar este proceso de desarrollo personal. El primero es lo que se conoce como la afirmación. Y mediante el uso de afirmaciones personales, positivas y formuladas en tiempo presente, nuestro potencial es, literalmente, ilimitado. Las afirmaciones son enunciados positivos y contundentes que dicen sí a nuestro potencial. Las afirmaciones de las que hemos hablado hasta ahora son expresiones como: me gusto, soy responsable, me siento extraordinariamente bien, soy una persona decidida o gano $30,000 al año. Es la repetición de estas afirmaciones, una y otra vez, con sentimiento, con confianza, con convicción y con entusiasmo, lo que las va introduciendo profundamente en el subconsciente.
Esto nos conduce a una ley adicional, conocida como la ley de la actividad subconsciente. Esta ley afirma, de manera simple, que todo aquello que la mente consciente cree y acepta, la mente subconsciente se pone inmediatamente a trabajar para materializarlo en nuestra realidad física. La mente subconsciente es un agente mecánico que actúa y obedece nuestras instrucciones, y nuestras instrucciones son siempre el contenido de nuestra mente consciente. Clint Eastwood protagonizó una película titulada Firefox. Era una obra bastante notable, y el argumento giraba en torno a que los rusos habían desarrollado un avión de combate supersónico tan avanzado que podía ser controlado por los pensamientos del piloto. El piloto podía pensar que el avión subiera o bajara, se desplazara a la derecha o a la izquierda. Podía pensar que disparara, que liberara armamento o que realizara maniobras evasivas. Y en el momento crítico de la película, Clint Eastwood debía recordar pensar en ruso, porque el avión estaba programado para recibir únicamente pensamientos en ese idioma. Cuando pensamos en un prodigio tecnológico como ese, sabemos que pertenece al ámbito de la ciencia ficción, que jamás sería posible que una persona dirigiera un avión supersónico o cualquier maravilla tecnológica solo con el poder del pensamiento. Y, sin embargo, nosotros funcionamos exactamente de la misma manera. Nuestras vidas se dirigen hacia arriba, hacia abajo, hacia los costados o en cualquier dirección según el contenido y la calidad de nuestros pensamientos, de forma constante. Aquello que pensamos en nuestra mente es aquello hacia lo que comenzamos a movernos de inmediato. Es lo mismo que sucede cuando vas conduciendo un automóvil por la calle con las manos sobre el volante. Si giras bruscamente el volante a la derecha o a la izquierda, el vehículo se desplazará en esa dirección. De la misma manera, cuando conduces tu vida y giras tus pensamientos de forma decidida hacia un lado u otro, tu vida y tus experiencias tenderán a ir en esa dirección. Además, nuestros pensamientos poseen un poder desmesurado. Y no solo eso, nuestros pensamientos ejercen un impacto poderoso sobre las personas que nos rodean, por vías y razones que todavía no comprendemos del todo. Nuestros pensamientos tienen una especie de energía magnética que produce cambios reales en el comportamiento y en el desempeño de los demás. Así que, si se quiere, los pensamientos son cosas. Los pensamientos son extraordinariamente poderosos. Mediante el uso de afirmaciones, puedes crear afirmaciones para cualquier cosa que desees lograr. Utilizar afirmaciones significa que nuestro futuro es absolutamente ilimitado. Lo que debemos hacer, entonces, es mantener un diálogo constante con nosotros mismos. Si queremos incrementar nuestros ingresos, debemos hablarnos como si ya tuviéramos ese nivel de ingresos. Debemos repetirnos, tengo o gano $30,000 al año. Gano $30,000 al año. Para que las afirmaciones sean aceptadas por el subconsciente, deben formularse de acuerdo con las 3P. La primera es que deben ser personales. Debe ser yo. No podemos decirte ni referirnos a otra persona. Siempre debemos hablar en primera persona del singular. Me gusto. La segunda es que deben ser positivas. Si deseamos dejar de fumar, no diríamos, no voy a fumar más, no voy a fumar más, porque el subconsciente no puede procesar instrucciones que incluyan una negación. En lugar de eso, diríamos, soy no fumador, soy no fumador, soy no fumador. Tampoco diríamos, ya no como postres. Lo que diríamos sería, solo como alimentos que son saludables y coherentes con una figura esbelta y en forma. La tercera P es que deben estar formuladas en tiempo presente. No podemos decir, ganaré cierta cantidad de dinero el año que viene o perderé cierta cantidad de kilos en los próximos 90 días, porque el subconsciente no puede relacionarse con información que no esté expresada en el ahora. Por lo tanto, cada afirmación que hagamos y cada declaración clara que nos dirijamos a nosotros mismos debe estar en tiempo presente. Hago, soy, tengo, logro, gano. Debe ser presente y debe ser personal. En lo que respecta a las afirmaciones, cuando escribimos nuestras metas y las reescribimos, también debemos hacerlo como si ya existieran ahora mismo. Las escribimos como si existieran en el momento presente, y no en algún punto indeterminado del futuro. El poder de la visualización. La segunda forma en que programamos nuestra mente es mediante lo que llamamos visualización. La visualización es la capacidad individual más poderosa que posee el ser humano. Consiste en la facultad de crear una imagen mental clara, precisa y vívida de aquello que queremos ser, tener o hacer, y de mantener esa imagen con absoluta nitidez en nuestra mente. Todo aquello que usted es capaz de sostener de manera continua en su pensamiento, puede llegar a ser, a tenerlo o a hacerlo. Todo lo que puede representar con claridad en su imaginación,
puede realizarlo. Napoleón Hill afirmó hace muchos años que todo aquello que la mente del ser humano puede concebir y creer, puede alcanzarlo. Llegó incluso a decir que la imaginación es el anticipo de las próximas atracciones de la vida. A lo largo del tiempo, hemos enseñado a muchas personas a utilizar la visualización para sanar cuerpos enfermos, para alcanzar niveles de ingresos más altos, para lograr ascensos profesionales, y para desarrollar nuevos patrones de hábitos basados en la autoconfianza, el poder personal y el entusiasmo. La clave para utilizar la visualización de manera eficaz es obtener una imagen mental nítida de usted mismo como si ya poseyera las características y los atributos que desea. Antes de cualquier situación importante, tómese un par de minutos para proyectar en su mente una imagen clara del usted ideal en la situación que se avecina. Si va a asistir a una entrevista de ventas, si va a reunirse con su jefe, si está organizando una reunión social, si va a dar una conferencia, o cualquier otra circunstancia que requiera preparación mental y en la que desee rendir al máximo, deténgase unos segundos, o incluso unos minutos, antes del evento y forme una imagen mental precisa de usted actuando en su mejor versión dentro de esa situación. Luego, observe en su mente el resultado ideal. Vea una imagen clara y definida de la situación resolviéndose exactamente como usted desea, con el desenlace perfecto. Con frecuencia enseñamos este método a los vendedores. Les decimos que, cuando visualicen una entrevista de ventas exitosa, no se limiten a imaginar un intercambio agradable entre ellos y el posible cliente. Deben ir más allá y formarse la imagen del prospecto firmando el contrato, firmando el pedido, firmando el cheque y cerrando la operación, porque ese es el resultado ideal que buscan. Existe una historia conocida sobre dos vendedores que regresan a la oficina al final del día. Uno le dice al otro, hoy tuve muchísimas entrevistas muy buenas. Y el otro le responde, sí, yo tampoco vendí nada. La enseñanza es clara, la visualización no debe utilizarse para tener entrevistas agradables, sino para cerrar buenas operaciones de venta. Si va a aplicar esta técnica a la oratoria, construya una imagen mental muy clara del público reaccionando de manera positiva y aplaudiendo con entusiasmo al final de su presentación. Incluso puede visualizar una ovación de pie, si así lo desea, porque ese es el resultado que espera de su intervención. No basta con que el público permanezca sentado sonriendo. Lo que usted quiere es que, al finalizar su discurso, le ofrezcan un aplauso fuerte y sostenido, señal inequívoca de que ha brindado una excelente presentación. Y comprobará que, si esta es su visualización y si además se dedica al mundo del espectáculo o del entretenimiento, el principio es exactamente el mismo. Debe visualizar a su audiencia disfrutando intensamente de verlo o escucharlo, entregada a la experiencia que usted le ofrece. Actúa como si ya lo fueras. La tercera técnica que utilizamos consiste en actuar el papel de la persona que nos gustaría ser, incorporando las características o atributos que deseamos tener. Desde la psicología conductual ha surgido una observación sumamente interesante. Cuando nos sentimos de una determinada manera, tendemos a comportarnos de acuerdo con ese sentimiento. Nuestras emociones internas se convierten en nuestra expresión externa. Sin embargo, si no nos sentimos entusiasmados, si no nos sentimos positivos o seguros de nosotros mismos, existe una alternativa poderosa. Podemos actuar hasta llegar a sentirnos así. Si fingimos poseer esas cualidades o atributos, en cuestión de pocos minutos, de hecho, menos de 10, normalmente alrededor de 5, comenzamos a experimentar realmente esas sensaciones. Si fingimos estar felices y entusiasmados, al cabo de 5 a 10 minutos empezaremos a sentirnos genuinamente felices y entusiasmados. Nos sentiremos más alertas, más vivos, y comenzaremos a comportarnos de manera dinámica y vibrante. Por lo tanto, si no tiene el sentimiento, finja que lo tiene. Interprete el papel. Camine, muévase y compórtese como si tuviera autoconfianza, entusiasmo, poder y vitalidad, como si estuviera verdaderamente emocionado por lo que está haciendo. Y, sorprendentemente, en muy pocos minutos comenzará a experimentar los sentimientos que corresponden a esa forma de actuar. Si empieza el día sintiéndose infeliz o de mal humor, finja que este es el día más luminoso de su vida. En cuestión de minutos, empezará a descubrir que realmente se siente así. Si en algún momento está conversando con alguien que habla sobre un tema que no le resulta particularmente interesante, y este es uno de los grandes secretos de las relaciones humanas, finja que se trata del tema más fascinante del mundo. En menos de 5 minutos, se sorprenderá a sí mismo completamente absorto y profundamente interesado en lo que esa persona está diciendo. De igual modo,
Si está estudiando una materia árida o técnica, necesaria para su trabajo para aprobar un curso, y no disfruta del tema, finja que es el asunto más apasionante que ha leído jamás. Inclínese sobre el libro, métase en él, léalo como si fuera lo más interesante que ha tenido en sus manos. En menos de 5 minutos, empezará a sentirse auténticamente fascinado por el contenido. Este es un secreto clave del éxito. Incluso cuando no nos sentimos bien respecto de un tema o una situación concreta, podemos engañarnos positivamente. Podemos actuar o fingir hasta llegar a sentir lo que queremos sentir, a comportarnos como deseamos comportarnos, y entonces eso termina convirtiéndose en nuestra realidad. Otras acciones que podemos llevar a cabo para mejorar nuestra autoimagen incluyen el uso de la verbalización frente al espejo. Colóquese frente a un espejo, mírese con claridad y háblese de manera positiva. Sonría. Dígase, me gusto, me siento estupendo, me siento estupendo, me siento estupendo. Repita esto una y otra vez frente al espejo. De este modo, el subconsciente capta esa imagen positiva y la registra. Sucede algo muy similar a cuando estamos elegantemente arreglados para asistir a una ocasión verdaderamente importante. ¿Ha notado lo que ocurre con nuestra autoestima cuando nos miramos al espejo? Nos vemos realmente bien y alguien se acerca y nos dice, vaya, te ves fantástico esta noche. ¿Ha notado cómo se siente por dentro en ese momento? Puede generar exactamente esa misma sensación colocándose frente al espejo y reforzándose psicológicamente antes de salir a trabajar cada día. Es una forma sumamente poderosa de transformar su autoimagen y de cambiar la manera en que se siente consigo mismo. Cómo provocar cambios de conducta rápidos y duraderos. Ahora bien, si tomamos en conjunto estos métodos, llegamos a una técnica sumamente interesante que fue desarrollada en 1905, en Alemania, por una investigadora y médica llamada Johanna Schultz. Esta técnica recibió el nombre de condicionamiento autógeno y ha llegado a ser considerada una de las herramientas más importantes para producir cambios de conducta y de actitud rápidos y permanentes que se utilizan actualmente en el mundo. Se aplica de manera extensa en el ámbito deportivo. De hecho, los alemanes orientales llevaron el condicionamiento autógeno al nivel de una auténtica ciencia. El condicionamiento autógeno significa, literalmente, autocondicionamiento. Su proceso está íntimamente ligado a los principios de la relajación y la concentración. Lo que se hace en el condicionamiento autógeno es sentarse, cerrar los ojos y relajarse de forma muy profunda mediante inhalaciones y exhalaciones lentas y profundas, hasta que todo el cuerpo queda completamente flojo, sin tensión. En el proceso propiamente dicho del condicionamiento autógeno, usted le habla a sus brazos, a sus piernas y a su cuerpo, llevándolos deliberadamente a un estado de relajación profunda. Y luego, cuando se encuentra completamente relajado, cuando la mente se ha desacelerado y usted está en plena armonía y sintonía consigo mismo, afirma con total claridad la meta que desea alcanzar o el desempeño que quiere mejorar, y forma una imagen mental nítida. En ese estado de relajación profunda, visualícese a sí mismo con esas cualidades y atributos, o con aquello que desea ser, tener o hacer. Esta es una de las formas más rápidas de llevar esas imágenes y metas a la realidad. Recuerde, cuanto menos se esfuerce conscientemente, cuanto más totalmente relajado se encuentre al utilizar la afirmación y la visualización, con mayor rapidez comenzarán a manifestarse en su realidad. El condicionamiento autógeno es, en esencia, una forma de meditación, y cualquiera puede practicarlo simplemente contando hacia atrás. El método que yo utilizo consiste en contar desde 50 hasta 1. Cierre los ojos, relájese, inhale profundamente y exhale al contar 50. Inhale profundo y exhale 49. Inhale profundo y exhale 48. Inhale profundo y exhale 47, y continúe descendiendo hasta llegar al 1. Cuando llegue al 1, siga inhalando y exhalando y repita suavemente, 1, 1, 1, una y otra vez. En el momento en que note su mente completamente relajada y cada músculo de su cuerpo totalmente suelto, forme una imagen mental clara de su objetivo o de las cualidades y atributos que desea, y simplemente relájese, disfrute y observe esa imagen. Véase actuando de una manera coherente con su mejor versión. Practique esto 1 o 2 veces al día, en un estado de relajación profunda, y muy rápidamente comenzará a materializarlo en su vida. Este es el modo más rápido de utilizar la combinación de afirmación y visualización para producir cambios de conducta o de actitud profundos y acelerados. El mejor momento para comenzar a aplicar estos métodos es temprano por la mañana.
Hemos comprobado que el subconsciente es más receptivo a la sugestión durante la primera hora del día y durante la última hora del día que en cualquier otro momento. Y si desea provocar cambios rápidos, recuerde la frase de Henry Ward Beecher, quien decía: la primera hora es el timón del día. La primera hora después de despertar es el periodo en que estamos más frescos y en el que nuestra mente subconsciente es más receptiva a una nueva programación que en cualquier otro momento de la jornada. Por eso, cuando se levante por la mañana, lo primero que debe hacer es incorporarse con firmeza y decir en voz alta y con claridad: me siento fantástico, me siento fantástico, me siento fantástico, me siento fantástico, me siento fantástico. La persona promedio se despierta pensando en lo agradable que sería volver a la cama. La persona promedio se levanta y, incluso antes de salir de la cama, ya está pensando a qué hora podrá acostarse esa misma noche. En cambio, si al despertarse empieza inmediatamente a hablarse a sí mismo. Por supuesto, el mejor momento para hacerlo es justo antes de irse a dormir. Deje que las últimas cosas que se diga sean: me despierto por la mañana sintiéndome fantástico. Me despierto por la mañana sintiéndome fantástico. Me despierto por la mañana sintiéndome fantástico. Permita que esos pensamientos sean los últimos que deposite en el subconsciente antes de quedarse dormido. Y cuando se despierte por la mañana, lo primero que diga será: me siento fantástico. Me siento fantástico. Me siento fantástico. Dígalo con sentimiento. Dígalo con entusiasmo. Dígalo como si realmente lo sintiera. Descubrirá que esto genera de manera inmediata una sensación real, una oleada de energía y vitalidad que recorre todo su cuerpo. Sabemos que esto es cierto porque seguramente alguna vez ha tenido la experiencia de quedarse dormido y no escuchar el despertador para una cita importante. ¿Qué es lo primero que hace cuando se da cuenta de ello? Se levanta de inmediato, salta de la cama y comienza a moverse sin pensarlo. No se queda reflexionando sobre lo cansado que está ni deseando volver a dormir. En el instante en que ve el reloj, le envía a su subconsciente la señal de máxima potencia. Se pone en marcha de inmediato. Si empieza a programarse para despertarse así todas las mañanas, el subconsciente lo despertará con esa misma energía y vitalidad, y se encontrará en movimiento en cuestión de segundos. Lo siguiente que debe hacer después de levantarse es recordar que esa primera hora es una oportunidad de oro para reprogramar su subconsciente. No lea el periódico, no vea televisión, no escuche la radio durante esa primera hora. En su lugar, dedique entre 20 y 30 minutos a leer algo altamente inspirador, motivador o educativo. Invierta los primeros 20 o 30 minutos del día en alimentar su mente con proteína mental de alta calidad. A eso se le ha llamado los 30 minutos dorados de la mañana. Utilícelos para programar su mente y para introducir en su subconsciente información coherente con la manera en que desea que transcurra el resto del día. Después de haber despertado y haber puesto su mente en marcha de la forma adecuada, entonces sí puede leer el periódico, ver televisión o hacer lo que quiera durante el desayuno. Pero no desperdicie esos primeros 30 o 60 minutos llenando su mente de basura negativa. A partir de ese momento, convierta su vida entera en una afirmación continua. Escuche grabaciones en su automóvil. He llegado a la conclusión, tras hablar con miles de hombres y mujeres de alto rendimiento, de que si no escucha grabaciones de manera constante en su coche, simplemente no está tomando en serio el desarrollo de su propio potencial. Los vendedores y empresarios más exitosos que conozco ni siquiera saben si la radio de su automóvil funciona, porque en todo el tiempo que han tenido el vehículo nunca la han encendido. Desde que se suben hasta que se bajan, siempre tienen grabaciones en reproducción, grabaciones educativas, inspiradoras y motivacionales. Están alimentando continuamente su mente con proteína mental de calidad, con material nutritivo coherente con la persona que desean ser y con las cualidades y atributos que quieren desarrollar. Por eso, lea. Lleve libros en su maletín, en su bolso, en su automóvil. Escuche grabaciones a donde quiera que vaya. Conozco a muchas personas que llevan grabaciones educativas en sus reproductores portátiles cuando salen a correr, cuando viajan en avión, cuando se desplazan en taxi o cuando las guardan en el maletín para escucharlas entre reuniones. Y estas son las personas que avanzan con mayor rapidez en sus vidas. Sométase a una dieta mental positiva de 21 días. Tome la decisión de que durante las próximas 3 semanas, 21 días, se concentrará con absoluta determinación en desarrollar un nuevo hábito mental positivo. Pensará y hablará sobre usted mismo, visualizará e imaginará una nueva cualidad positiva que actualmente no posee. No intente cambiar todo a la vez.
Cambie una sola cosa por vez. Reconozca que, mientras mantenga su mente enfocada en la persona que desea llegar a ser, inevitablemente se convertirá en esa persona. Mientras mantenga su mente claramente enfocada en el objetivo que quiere alcanzar, deberá alcanzarlo. Cualquier meta que pueda sostener de manera continua en su mente, puede lograrla. Cualquier pensamiento que sea capaz de mantener en su imaginación comenzará a manifestarse en su realidad. La única pregunta es, ¿tiene usted la tenacidad? ¿Tiene la autodisciplina? ¿Tiene la intensidad de propósito necesarias para mantener su mente enfocada en lo que quiere lograr? ¿O permitirá que su mente divague hacia sus miedos y sus dudas? ¿Cómo construir una red poderosa y sólida? Permítame decir algunas cosas sobre el poder de la sugestión. Sabemos que la influencia más poderosa sobre nuestras acciones y comportamientos en la vida es el poder del amor. Todo lo que hacemos en la vida es, en esencia, para obtener amor o para compensar la falta de amor. Pero también sabemos que la influencia individual más poderosa sobre la persona en la que nos convertimos es el poder de la sugestión. El poder de las influencias sugestivas del entorno que nos rodea. Sabemos que estamos siendo influidos constantemente por todo lo que vemos, por todo lo que oímos, por todo lo que leemos, por todo lo que observamos en la televisión, escuchamos en la radio, consumimos en periódicos y revistas. Vivimos inmersos en un entorno sugestivo que afecta de manera profunda cómo pensamos y cómo nos sentimos acerca de nosotros mismos. Y, de todos los elementos que componen ese entorno sugestivo, el más influyente de todos son los seres humanos con quienes nos relacionamos de forma habitual. El Dr. David M. Zekleyan, de Harvard, descubrió tras 25 años de investigación sobre el logro y el éxito que uno podía tomar a las personas y brindarles la mejor formación posible en cualidades y características de alto desempeño. Podía entrenarlas para superar emociones negativas y desarrollar actitudes positivas. Podía formarlas en programación mental, en establecimiento de metas, en creatividad, en resolución de problemas y en muchos otros aspectos. Sin embargo, si al terminar ese proceso de formación regresaban a relacionarse con su antiguo grupo de referencia, si volvían, por decirlo así, a juntarse con el mismo entorno negativo, pesimista y estancado de siempre, eso por sí solo era suficiente para anular toda posibilidad de que llegaran a desarrollar o alcanzar su pleno potencial como seres humanos. De ahí surge el descubrimiento y la comprensión de la enorme importancia del grupo de referencia. Las personas con quienes nos asociamos e identificamos de manera habitual, aquellas de las que extraemos nuestros modelos de conducta. Recordemos que el primer grupo de referencia es, por supuesto, la familia. Luego está el grupo de referencia de la escuela primaria. Después, el grupo de referencia de la iglesia. Más tarde, el de las organizaciones deportivas a las que pertenecemos. También existe el grupo de referencia de las personas con las que trabajamos, y finalmente el grupo de referencia de nuestros amigos y conocidos. Pero si no seleccionamos de manera consciente y deliberada un grupo de referencia positivo, integrado por personas orientadas al logro, si permanecemos constantemente rodeados de individuos que no avanzan en sus vidas, eso por sí solo basta para bloquear cualquier posibilidad de que lleguemos a convertirnos en hombres y mujeres de alto rendimiento. La importancia del grupo de referencia no puede subestimarse. Debemos reflexionar seriamente sobre lo que queremos lograr con nuestra vida. Y recordar que Dios los cría y ellos se juntan. Si nos asociamos de forma constante con personas negativas, pesimistas, cínicas y sin rumbo, eso es suficiente para garantizar que nosotros tampoco avancemos. Por ello, si estamos realmente comprometidos con convertirnos en personas de alto desempeño, es fundamental que hagamos un esfuerzo consciente por empezar a formar nuevas asociaciones con hombres y mujeres positivos. Muchas personas que han pasado por nuestros cursos regresan luego a entornos familiares negativos, ambientes laborales negativos o círculos sociales negativos, y descubren que todo lo que habían ganado en esos programas se pierde en pocas semanas simplemente por asociarse con personas extremadamente negativas. Así que recuerde, haga de su vida una afirmación total. Desde el momento en que se levanta por la mañana, tenga presente que todo aquello en lo que piensa está influyendo en la persona en la que se está convirtiendo. Recuerde que usted está en un proceso continuo de evolución y crecimiento hacia la realización de su yo ideal. Y cuanto más claro y vívido sea ese yo ideal en su imaginación, más rápido se convertirá en esa persona. Cuanto más hable, piense, visualice, afirme y actúe como la persona que desea ser, con mayor rapidez eso se manifestará en su realidad. Cuanto más se hable a sí mismo de manera sistemática, intencional y positiva,
más probabilidades tendrá de neutralizar antiguos patrones negativos de pensamiento y de establecer nuevos hábitos mentales positivos, comenzando a actuar como esa nueva persona. La clave de todo esto es la autodisciplina. Si repite estos ejercicios una y otra vez, inevitablemente se convertirá en esa nueva persona. Así es como nos hemos convertido en quienes somos hoy, a través de la repetición. Y de la misma manera, a través de la repetición, nos convertimos en las personas que queremos ser mañana. Si desarrollamos expectativas positivas y buscamos siempre lo bueno en cada situación, ese proceso se acelera aún más. Rechace aceptar cualquier idea negativa acerca de usted mismo. Y si en algún momento comete un error o retrocede, no se preocupe, déjelo pasar. Viva en el ahora. No se angustie por el mañana ni se quede atrapado en el pasado. Concéntrese únicamente en vivir el presente, un día a la vez, manteniendo su mente enfocada en a dónde quiere ir y en quién quiere ser hoy, en este instante, y no se preocupe por nada más. Todo lo demás se acomodará por sí solo. Y, por último, alimente continuamente su mente con libros, grabaciones, seminarios y cursos. Nutra su mente con alimento mental de alta calidad. Lea, estudie, escuche, relaciónese con personas positivas. Programe su mente de forma constante. Imagine que está entrenándose para una maratón mental. Así como, para una maratón física, usted se estira, se flexibiliza, se ejercita y entrena todos los días. En una maratón mental debe hacer exactamente lo mismo. Desde la mañana y a lo largo de todo el día, piense y hable de manera continua sobre la persona que quiere ser y las cualidades que desea desarrollar. Y recuerde, finalmente, que toda causa es mental. Todo lo que le suceda hoy, mañana y en el futuro, durante el resto de su vida, estará determinado por el contenido de su mente consciente. Y dado que la única cosa en el mundo sobre la que usted tiene control absoluto son sus pensamientos, si logra mantener sus pensamientos alineados con aquello que quiere ser, tener y hacer, eso será suficiente para que usted pueda dirigir y controlar su propio destino. 4 formas para una programación mental rápida. Antes de dejar el tema de la programación mental, existen 4 técnicas que podemos utilizar para provocar de manera contundente un cambio rápido de la personalidad, impregnando, si se quiere, o imbuyendo al subconsciente con una nueva serie de ideas e imágenes, y programando nuestros objetivos a un nivel profundo del inconsciente. La primera de ellas es lo que denominamos la técnica de programación escrita. Esta técnica consiste en escribir nuestros objetivos de forma muy clara, utilizando un lenguaje lo más específico y preciso posible, y hacerlo tan a menudo como se pueda. Cada vez que reescribimos un objetivo, lo programamos más y más profundamente en el cerebro, y el subconsciente comienza a trabajar para traerlo a nuestra realidad. El mejor momento para escribir los objetivos es a primera hora de la mañana. Sentarse y dedicar 2 o 3 minutos a reescribir los objetivos principales antes de comenzar el día. Esto los programa en el cerebro y nos vuelve sensibles y atentos a las oportunidades y a las ideas que nos acerquen a la consecución de ese objetivo a lo largo de toda la jornada. El proceso consiste en sentarse y escribir el objetivo en primera persona del singular y en tiempo presente, como si ya se hubiera alcanzado. Yo tengo, yo gano, yo logro, yo hago. Y una vez que se ha escrito el objetivo, detenerse unos segundos, cerrar los ojos y verse realmente disfrutando del objetivo. Obtener una imagen mental clara de uno mismo con la meta alcanzada, exactamente de la manera en que se desea. Otra forma de utilizar esta técnica de programación escrita es cambiar el comportamiento durante todo el día visualizando los acontecimientos que están por venir y viendo con absoluta claridad cómo se desea actuar, cómo se desea comportarse en esas situaciones, escribiéndolo de manera precisa. Actúo con total confianza y seguridad en esta reunión de esta mañana. Luego, cerrar los ojos y tomarse unos segundos para obtener una imagen mental muy clara de uno mismo actuando con plena seguridad, en coherencia con lo que se ha escrito en el papel. Este método de reescribir los objetivos cada mañana lo impulsa hacia ellos más rápido que casi cualquier otro método que haya encontrado en 20 años de investigación. La segunda técnica de programación mental es lo que llamamos la técnica de programación rápida, y se utiliza antes de cualquier acontecimiento importante y no recurrente. Por ejemplo, los mejores vendedores, los altos ejecutivos, los grandes intérpretes en las artes, el teatro, el entretenimiento y los oradores públicos utilizan este método de forma constante. Consiste en lo siguiente:
Inmediatamente antes de un evento importante en el que se desea actuar de cierta manera o del cual se espera un resultado específico, se toma una respiración profunda, se exhala, se relaja el cuerpo y se afirma el resultado ideal. Supongamos que debe realizar una presentación de ventas a un cliente potencial importante. Se toma una respiración profunda, se exhala, se cierran los ojos y se afirma: esta presentación sale excelentemente bien. Esta es una presentación excelente. Y mientras se pronuncian estas palabras, se ve la presentación desarrollándose con éxito. Se ve a la otra persona respondiendo de manera positiva. Se ve a uno mismo completamente calmado, relajado y en control de la situación. Y se visualiza el resultado ideal. Los mejores vendedores que conozco, aquellos que ganan 200, 300, 400 o 500 mil dólares al año en comisiones netas, en industrias altamente competitivas, utilizan esta técnica antes de cada presentación, antes de cada propuesta, antes de cada charla y antes de cada reunión importante. Puede emplearse antes de una reunión con el jefe para solicitar un aumento, antes de una negociación con clientes o prospectos, antes de un compromiso social o una fiesta. Siempre que piense en un evento próximo, proyecte en la pantalla de su mente una imagen mental clara de usted mismo completamente relajado, sereno, confiado y en control de la situación. Descubrirá que la situación real suele corresponder casi de manera idéntica a la imagen mental que formó con antelación. A esto se le llama ensayo mental. Es una de las habilidades individuales más importantes que se pueden desarrollar para avanzar hacia el máximo rendimiento y el alto logro. La capacidad de ver cada situación, de principio a fin, en la mente antes de entrar efectivamente en ella. Entonces, el subconsciente le proporcionará las palabras, las acciones, los gestos, las emociones y las respuestas que serán exactamente coherentes con la imagen mental que usted ha impreso previamente en su cerebro. La tercera técnica de programación es lo que denominamos la técnica de programación deportiva. Este es uno de los grandes avances en el ámbito del deporte y del acondicionamiento autógeno, y consiste en entrenar a los atletas para que recorran mentalmente toda su rutina deportiva con anticipación. Sabemos que los mejores golfistas, los mejores patinadores artísticos, los equipos deportivos de élite y prácticamente todos los atletas olímpicos utilizan estos métodos para planificar, prepararse y practicar, una y otra vez, lo que harán antes de entrar realmente en el campo de competición. La forma de utilizarla es la siguiente. En primer lugar, sabemos que es posible desarrollar una habilidad imprimiendo en el cerebro los comportamientos y reacciones necesarios. El primer paso consiste en aprender bien el deporte o la actividad motora, de modo que se comprenda con claridad que es un desempeño perfecto. El segundo paso es sentarse o recostarse, relajarse profundamente y obtener una imagen mental clara de un desempeño perfecto. Verse a uno mismo realizando cada movimiento de la actuación exactamente de la manera en que le gustaría hacerlo en la realidad. Un cliente nuestro, esquiador, explica que utiliza este método visualizándose de pie, deteniéndose con suavidad al final de la pista. Sabe que, si puede llevar esa visualización a la realidad, habrá esquiado correctamente durante todo el descenso. Otras personas lo emplean para aumentar su velocidad en los deportes, para incrementar la distancia de sus saltos, o para mejorar su habilidad en hockey, golf o tenis. Es importante en cualquier actividad deportiva. Además, es una excelente manera de entrenar a los niños y a los jóvenes, enseñándoles a usar esta capacidad de ensayo mental y a recorrer toda la rutina, de principio a fin, en su mente antes de intentarla físicamente. La cuarta técnica de programación es lo que llamamos la técnica de programación estándar. Esta se utiliza para desarrollar nuevos hábitos de pensamiento y de acción, y para alcanzar objetivos. Consiste, de manera muy simple, en escribir los objetivos en forma de afirmaciones personales, positivas y en tiempo presente, anotarlas en una tarjeta de 5x8 o en una hoja de papel, y luego sentarse, tomar varias respiraciones profundas y relajarse hasta que la mente consciente descienda a nivel alfa o a un estado de relajación profunda. A continuación, se lee el objetivo de la tarjeta y se repite de 3 a 5 veces. Gano X cantidad de dinero al año. Gano X cantidad de dinero al año. O bien, peso X cantidad de kilos, o alcanzo un objetivo específico. Se repite de 3 a 5 veces y luego se cierran los ojos. Mientras se relaja, se obtiene una imagen mental clara de uno mismo haciendo realmente aquello, disfrutando el resultado, experimentando el beneficio. Se crea una imagen mental que genere bienestar y emociones positivas.
Recuerde que el grado de emoción que se mezcla con las afirmaciones y con las imágenes mentales determina el grado en que el subconsciente se activa para trabajar y llevar esos objetivos a la realidad de su vida. Estos 4 métodos son extraordinariamente poderosos. La técnica de afirmación rápida, la técnica de afirmación estándar, la técnica de afirmación deportiva y, por supuesto, la técnica de afirmación escrita. Cada una de ellas, utilizada de manera individual, lo acelerará en dirección a sus objetivos. Utilizarlas todas en combinación y de forma regular provocará una reprogramación mental rápida. Y dado que siempre actuamos de manera coherente con nuestra programación mental, cuanto antes y con mayor rapidez cambiemos esa programación, más rápidamente llevaremos nuestros objetivos y aspiraciones a la realidad concreta de nuestra vida cotidiana.